esta actividad, a esta festividad, al Día de Muertos. Pues hablando un poquito, el Día de Muertos es una celebración popular mexicana para honrar a los difuntos. Tiene su celebración desde mucho antes de la conquista española, desde hace más de 3000 años. De hecho, la fiesta a la muerte que se realiza hoy es una combinación entre las costumbres de la época prehispánica con las tradiciones cristianas. La muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. Анастасия Михайловна, вас не слышно. Perdón, entonces algo pasó con mi micrófono, gracias. Entonces, la muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. Su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos. Y pues vamos a hablar un poquito de la historia, de las raíces de esta fiesta. Su origen se remonta a las culturas mesoamericanas que habitaban el territorio mexicano antes de la llegada de los españoles, por ejemplo, como las etnias mexica, maya, mixteca, zapoteca, totonaca, etc. Aquí tenemos como un pequeño mapa de esta parte de la América del Norte, sí, Yucatán, por ejemplo. Y originalmente, según el calendario mixteca, se celebraba durante el 9º mes del año solar. Originarios de la región centro-sureste de México y la zona norte de Centroamérica, los pueblos mesoamericanos se caracterizaban por tener formas muy elaboradas de espiritualidad, vinculadas a la cosecha y vertebradas en torno a un ciclo de 4 celebraciones que culminaba con la fiesta de la cosecha o fiesta de los muertos. En la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán. De igual forma, le colocaban comida que le agradaba en vida, con la creencia de que podría llegar a sentir hambre. Para los mesoamericanos, la muerte no tenía las connotaciones que hoy podemos ver en la religión católica. Ellos creían que los rumbos destinados a las almas de los muertos estaban determinados por el tipo de la muerte que se tenía y no por el comportamiento en vida. El Día de Muertos en la visión indígena implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su hogar. Cuando los españoles llegaron a América, estaban aterrados por las prácticas paganas de los indígenas y en un intento por convertir a los indígenas al catolicismo, movieron el festival hacia las fechas de noviembre para que coincidiera con las festividades católicas de Día de Todos los Santos y Todas las Almas. Pues la celebración del Día de Muertos se lleva a cabo los días 1 y el 2 de noviembre, ya que esta se divide en categorías.
De acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a Todos los Santos, día dedicado a los muertos chiquitos o niños. Y también en esta fecha se recuerdan a todos aquellos que murieron sin ser beatos y santos. Y el día 2 de noviembre a los fieles difuntos, es decir, a los adultos. Pues cada año muchos familiares colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que le gustaba a sus familiares, a quien va dedicada la ofrenda. Y al igual que en tiempos prehispánicos, se coloca incienso para aromatizar el lugar. Los coloridos monumentos conmemorativos de varios niveles se construyen en casas, escuelas y lugares públicos como un tributo a los seres queridos fallecidos. Los diferentes niveles representan el inframundo, la tierra y el cielo. Entonces, en su pantalla ustedes pueden ver como un ejemplo de la ofrenda o del altar. Y también un ejemplo más, las ofrendas o como se llaman los altares, se ensamblan cuidadosamente utilizando muchos elementos tradicionales, pero cada uno de ellos es único por sí mismo. Se pueden personalizar con la comida favorita de la persona muerta, recuerdos de sus vidas y sus artículos favoritos. Algunos altares tienen libros, joyas, música y puede tener ropa. Y también en la pantalla ustedes pueden ver como otra ofrenda. También hablando de los símbolos de esta fiesta, es muy importante el significado de la flor de cempasúchil. Esta flor, aquí la tenemos, tiene el nombre de cempasúchil. Entonces, la flor de cempasúchil simboliza el Día de Muertos en México gracias a su color y aroma. Es originaria de México. Su nombre proviene del náhuatl, sí, de la lengua náhuatl, que significa 20 flores o varias flores. Asimilaban el color amarillo de la flor de cempasúchil con el sol, razón por la que la utilizaban en las ofrendas dedicadas en honor a sus muertos. Y la flor era considerada por los mexicas como un símbolo de vida y muerte. Y bueno, vamos a ver un pequeño vídeo sobre esta flor. Bueno, chicos, ¿se oye? Sí. ¿Sí? Sí.
Bueno, la tradición también indica que para facilitar el retorno de las almas a la tierra se deben esparcir pétalos de flores de cempasúchil y colocar velas trazando el camino que van a recorrer para que estas almas no se pierdan y lleguen a su destino. En la antigüedad, este camino llegaba desde la casa de las familias hasta el panteón donde descansaban sus seres queridos. Entonces, en la pantalla podemos ver como este puente, así llamado, que debe guiar a las almas. Bueno, seguimos con los símbolos de esta fiesta. Las calaveras. Las calaveras fueron un poderoso símbolo en la cultura azteca y algunas fueron utilizadas como tributo a Mictecacihuatl, la diosa de la muerte. Para celebrar la festividad, los artesanos pasan horas transformando el azúcar, el agua caliente y la lima en una pasta de azúcar similar al caramelo, que moldean en golosinas en forma de calavera de todos los tamaños. Estas golosinas se decoran con glaseado, papel de aluminio multicolor y a veces plumas. Las calaveritas son en su mayor parte comestibles, pero la gente la usa principalmente para decorar sus altares. Asimismo, las personas acuden a los cementerios durante la celebración para visitar las tumbas de familiares y amigos muertos. Las festividades incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces hacer altares sobre las lápidas, lo que en épocas indígenas tenía un gran significado, porque se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras la muerte. Y pues en la pantalla vemos una foto del cementerio, de las tumbas, y también otra foto, también es un cementerio. Y vamos a ver un pequeño vídeo. Como les comentábamos, esta semana se celebra en México la Semana de Día de Muertos o el Chiminche mexicano, una ocasión en la que la población mexicana también se toma un momento para recordar a sus seres queridos que han pasado a mejor vida. Veamos ahora el segundo reportaje sobre esta tradición de nuestro corresponsal en Ciudad de México, Juan Carlos Aguirre. En mi caso yo siento que estoy con ella, que en estos momentos ella ve lo que yo hago por ella, que a lo mejor yo lo veo como que pues lo que no pude hacer que estuvo aquí, pues lo hago de esta manera. De esta manera le demuestro mi amor. Con flores y velas hacen altares para expresar ese amor durante la visita. Estos mexicanos creen desde tiempos atrás que más que un día de dolor, debe ser un momento de alegría, porque los muertos vienen de visita a encontrarse con sus familiares, quienes les traen ofrendas por 2 noches seguidas. Se viene a alumbrar el día primero a los niños y el día 2 a los adultos. El día primero se pone una ofrenda que es para niños, que se les pone sus dulces en almíbar. En este caso nuestro bebecito, pues su lechita, porque fue un niño de 7 meses. Pueden pasar horas allí durante la noche para enviar mensajes y limpiar tumbas. Otros van a los panteones por curiosidad. En estos templos sagrados también se hacen representaciones. ¿Alguien ha visto a mi mamá? Estoy buscando a mi mamá. ¿Alguien la ha visto? Por favor, ayúdenme a encontrar a mi mamá. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde estás, mamá? Julieta anda por el cementerio. Oscuro es entre tumbas y mausoleos, y cuando aparece una vela, alumbra su cara. Narra su historia. Iba en el coche con sus padres. ¡Papá, acelera, acelera! Y en una curva, todo se tornó en confusión. Desde esa época sigue buscando a su familia, una de tantas historias que decenas de personas quieren escuchar. Es algo que viene evidentemente desde época prehispánica y que es una diferente visión a entender la muerte como tal. La gente que nos acompaña en estas experiencias pues sale
pues totalmente pues sorprendido, ¿no? Inclusive como mexicanos, aunque estemos acostumbrados al tema del festejo del Día de Muertos. Los moradores llegan en bicicleta y pedalean por senderos tenebrosos. Las ramas de los árboles, en medio de una luna casi llena, le dan sombras al camino y terror a los mortales. El recorrido continúa hasta llegar a la cena, pan de muerto, de azúcar y mantequilla, además de frutas que forman parte de las ofrendas. Me encantó, la verdad no me imaginaba que el cementerio fuera a estar tan grande y que hubiera tantas cosas. Por ejemplo, haber comido el pan dulce y que fuera un área de panaderos, bueno, pues ni quién se lo hubiera imaginado. Estuvo padrísimo. Para otras culturas, celebrar la visita a un cementerio puede resultar insensible, pero los mexicanos solo reafirman una vez más que es un compartir con quienes físicamente no están, pero que en sus recuerdos siempre viven. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en español, Ciudad de México. Como les comenté. Pues seguimos. Para conmemorar el Día de Muertos, las personas desfilan por las calles con hermosas calaveras pintadas en los rostros y disfraces para conmemorar la festividad. Las mujeres generalmente se pintan la cara, visten elegantes vestidos y sombreros adornados con plumas y flores. En realidad están evocando a la Catrina, una rica dama esquelética con un elegante sombrero floral. Y ahora vamos a hablar un poquito de la Catrina. Aquí la ven en la pantalla. La Catrina es una mujer esqueleto que lleva un gran sombrero de estilo francés sobre su calavera y es la representación mexicana de la muerte. Su imagen es tan potente que hace ya tiempo cruzó las fronteras de su país para ser conocida en todo el mundo. La Gran Dama de la Muerte apareció por primera vez en 1912 y su creador fue el ilustrador mexicano José Guadalupe Posada. Su nombre original era La Calavera Garbancera y nació como una crítica al clasicismo de la sociedad mexicana. Su significado es que la muerte nos iguala a todos, ricos y pobres. Desde ese momento, el ilustrador usó calaveras y esqueletos para acompañar sus rimas sarcásticas sobre la política, la religión y la vida cotidiana de México. Una de sus citas más famosas es "Todos somos calaveras". Y también vamos a ver un video más. La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones. Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones, pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones. Tucu, tucu, tiquitaca, guerra, canija, calaca, débiles y poderosos. De morir nadie se escapa, llevamos el mismo fin, en petate o en petaca. Yo conocí un comerciante, bueno para robar al cliente, las cosas que valen 5, él siempre las daba 20, pero se murió de frío, ay, pobrecito de repente. Lo mandaron al infierno pa' que el diablo lo caliente. Tucu, tucu, tiquitaca, guerra, canija, calaca, a todos esos careros, llévatelos de corbata, indeseables usureros, chupan como garrapata. Sudor de su frente para que sus hijos coman aunque no lo suficiente, mientras muchos abusivos viven violando las leyes, ganando lo que ellos quieren por andarse haciendo güeyes. El dictamen
Pues hablando un poquito más sobre la Catrina y de su historia, en 1947 el pintor mexicano Diego Rivera, hacia aquí tenemos su foto, le puso cuerpo a la calavera de Guadalupe Posada en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Es su mural, la parte de su mural. Rivera colocó a la mujer esqueleto en el centro de la pintura, aquí está, y la llamó la Catrina porque era la versión femenina del Catrín, nombre muy popular para definir a los hombres de clase social alta que se vestían de forma elegante y querían llamar la atención para presumir de su buena posición social. El término Catrín, a su vez, se popularizó en México en la época del Porfiriato. Esta época, en la que el presidente era Porfirio Díaz, se caracterizó por las enormes desigualdades que había entre las clases sociales. El mural resume la historia de México y en él están representadas épocas como la conquista por parte de los españoles, la independencia del país y la posterior Revolución Mexicana y la lucha campesina. Además de políticos y personas relevantes de estas épocas, en el mural aparece el ilustrador José Guadalupe Posada, a la izquierda de la Catrina, y Frida Kahlo con un Diego Rivera de 9 años a la derecha. El Día de Muertos se celebra en todo México, teniendo algunas variantes dependiendo de la región o el estado. Por ejemplo, Oaxaca, los estados más ricos culturalmente hablando, la celebración de Día de Muertos es una de las más significativas. Los altares se adornan con un mantel blanco o papel picado y se divide en escalones, teniendo cada uno un significado especial. El primero representa a los abuelos o adultos, mientras que el segundo o sucesivo son para todos los demás. Durante esta festividad puede asistirse a la infinidad de exhibiciones en Oaxaca. Salías del templo un día llorona. No hay por qué temerle a la muerte, porque mientras estamos vivos, la muerte no es. Y una vez muertos, es solo el inicio de la inmortalidad. Luz es lo primero que vemos al nacer y lo último que se apaga. La luz alumbra el camino. En específico, la luz de las velas en los altares ayuda a los difuntos a transitar entre el inframundo y el mundo de los vivos, porque nosotros queremos mucho a nuestros muertos. El hacer el mole negro es algo maravilloso, sobre todo cuando se trata de la celebración de los fieles difuntos, porque el mole se los hacemos especialmente a ellos. En todas las casas de Oaxaca, cuando tú pasas, huele a esto que estás oliendo ahorita, a ese chile quemado, chile tostado, a pan de yema, a chocolate, que el espíritu viene y si siente esos aromas es porque sí se le quiere y sí se le espera, ¿no? En el Muertos, creamos puentes que vinculan los recuerdos con la vida. En Oaxaca, el Día de Muertos es una gran fiesta familiar. Un estar presente para siempre, porque el amor se manifiesta así, recordando. Ellos vienen a visitarnos, entonces tenemos que recibirles con comida, vienen de un viaje de la muerte a visitar a los vivos, entonces la comida representa el
que ellos tienen que hacer una parada y comer, beber agua, sus platillos favoritos. Entonces es mucho color, mucha comida, es fiesta prácticamente. No podemos acordarnos de nuestros difuntos, pero ese día hacemos fiesta, ponemos un altar, se compra pan, se compra fruta. Los elementos que principalmente forman un altar es un vaso de agua, le ponen sal, los moles, los tamales del lugar y los dulces tradicionales de temporada. Las ofrendas van enfocadas a dichos animales que ya no se encuentran con nosotros. Es una forma de poder traerlos de vuelta con nosotros de una manera fantástica. Pues otros estados y lugares destacados en México durante esta festividad son, por ejemplo, Xochimilco, en la Ciudad de México. Aquí tenemos como una foto. Y para dar un ejemplo más, Janitzio y Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, son islas. Son islas y sus fotos tienen en la pantalla. Y pues hemos visto un poquito cómo se celebra esta fiesta en México, pero el México no es el único país donde la celebran. Y ahora doy la palabra a mi compañera, a Elena, para seguir hablando de los países latinoamericanos donde también celebran el Día de Muertos. Por favor. Sí, muchísimas gracias, Anastasia Alexandra. ¿Se oye bien? Bueno, yo sí oigo, no sé cómo se oye, chicos. Sí, se escucha muy bien. Bien, gracias. Pues como ya ha dicho Anastasia Alexandrovna, hay varios países, tanto latinoamericanos como los países no de habla española, como Perú, Guatemala, Ecuador, China, por ejemplo, ¿sí? Y ellos tienen celebraciones similares al Día de los Muertos, pero tienen algunas diferencias. No se celebran en noviembre, por ejemplo, otros se celebran de diferente manera. Pues vamos a ver, pero por primero quiero contarles sobre las celebraciones del Día de los Muertos en países de América Latina. Y el primer país es Perú. Según la tradición, el 1 de noviembre, las almas de los difuntos visitan esta tierra, la tierra de Perú. Las familias peruanas celebran este acontecimiento de muchas formas. Algunos pueden visitar las tumbas en los cementerios, adornándolos con elementos y coronas de flores. Otras montan altares en sus casas y rezan. Al igual que en otros países de América Latina se cocina algo, en Perú se hornea pan, en Perú se llaman tantahuahuas y ellos tienen la figura de muñecos o bebés, además de caritas o máscaras que representan las almas de los muertos. En las ciudades, las celebraciones se centran en asistir a misas y reunirse con la familia para recordar al difunto. El 2 de noviembre, las ánimas regresan a su mundo y la festividad se acaba. Pues el 1 de noviembre las almas vienen a Perú y el 2 de noviembre ellos regresan a su mundo. El siguiente país es el Ecuador.
El 2 de noviembre se celebra el Día de los Difuntos, pues no se llama Día de los Muertos, se llama el Día de los Difuntos. Y los rituales de esta región se centran particularmente en los alimentos. Durante el Día de los Difuntos se prepara una bebida mestiza llena de sabor y tradición. Se puede verla en la pantalla. Y esta bebida se llama la colada morada, bebida que mezcla diversos ingredientes, tantos como piña, el durazno, las fresas, moras, naranjas, mortiño, cáscara de naranja y piña, pimienta dulce, clavo de olor, sangroache, canela, naranjilla, maicena y el maíz negro. Pues todos estos ingredientes pueden estar en esta bebida. Este néctar se consume casi siempre con un pan dulce en forma de niño o bebé que se parece mucho al pan de Perú, pero este se llama guagua de pan. No es tanta babas, pero guagua. En algunas zonas del país también se realiza el pan en forma de animales, pero no es tan común para Ecuador. Principal forma de este pan. Un segundito, tengo un problema técnico. Sí. Seguimos. Guagua de pan, ¿sí? Tiene forma de bebé o de un animal. Y también existen distintos tamaños de este pan y están adornados con muchos colores y rellenos de dulce de guayaba, higo, chocolate, zambo, crema pastelera y muchas otras cosas dulces. En Guatemala se conmemora el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre. Y las familias en este día visitan los cementerios, los decoran con flores y llevan comida para sus difuntos. Por ejemplo, tradicional el fiambre, que se puede ver en la pantalla, es un platito guatemalteco. En este día, los guatemaltecos rezan por el bienestar de las almas de sus difuntos. Según una leyenda, que algunas ánimas malignas, miedosos y preocupados por lo que se lamenta por las calles de Santiago, Zacatepeques, asustando a toda la población. Los habitantes de ese pueblo tuvieron que pedir ayuda a los brujos, quienes respondieron que las ánimas malignas solo se irían si se les asustaba con el sonido del viento pegando en el papel. Por ello, aún en la actualidad, hoy en día, toda la población huela barrilletes que ahora están en la pantalla en foto. Y estos barrilletes pueden ser de diferentes tamaños y colores, y durante día y noche, hasta que el alma de sus seres queridos regresa a descansar, la gente está en la calle con estos barriletes. Y también, sí, como ya he dicho, podemos ver estos barriletes sobre Guatemala, el Día de los Muertos en Guatemala. Guatemala es rica en cultura, costumbres y tradiciones. La celebración del Día es una muestra de ello. Una tradición que se celebra el 1 de noviembre y que mezcla colorido, gastronomía, ingenio, armonía familiar y diversidad de actividades. Familias completas llegan a los camposantos a limpiar, pintar, adornar y enflorar las tumbas de seres queridos. Otros llevan mariachis para honrar la memoria de los que ahí guardan reposo. Este día se observan a vendedores ofreciendo diversidad de flores en las afueras de los cementerios o en los mercados locales. El colorido también se adueña de los gigantescos barriletes de Santiago y Zumpango, Zacatepeques, que serán exhibidos y otros serán alzados en vuelo el domingo próximo.
La tradición es que estos barriletes sean faros que guíen a los espíritus de los difuntos a las viviendas de sus seres queridos. En otros lugares como Villanueva se realiza el tradicional convite de los fieros, el cual surge como una burla a los españoles y como una manera de alejar o espantar a los malos espíritus. Esta tradición, que se ha vuelto tan popular, lleva más de 200 años. ¿Y qué decir del delicioso fiambre del 1 de noviembre? Una tradición nacional que se empieza a elaborar una noche anterior con embutidos y verduras. Se trata de una ensalada que puede llegar a tener más de 50 ingredientes. Y aunque no existe una receta única para este platillo, existen dos variantes, el rojo y el blanco. Reportó para Prensa Libre TV, Gabriela López. Sí, así se pasa el Día de los Muertos en Guatemala, y el siguiente país donde se celebra el Día de los Muertos es Nicaragua. Los nicaragüenses acuden el día 2 de noviembre a los cementerios para pasar un rato con sus muertos durante la celebración nacional que se llama aquí Día de los Difuntos. Este día, las personas tienen un mantel blanco en las tumbas de sus difuntos para preparar así llamada la mesa, donde ellos pueden compartir los alimentos y refrescos preparados en su casa con sus muertos. Los vendedores también se colocan cerca de los cementerios para preparar comidas como el vigorón, que ahora está en la foto en la pantalla. Vigorón es una mezcla de yuca, chicharrón de cerdo, ensalada de repollo, tomate, chile y pepino. Se toma un refresco de cacao a base de leche. En Honduras, Costa Rica y Colombia, el Día de los Muertos es una fiesta religiosa y no tiene tantas festividades como en México o en Guatemala, por ejemplo. Aquí los creyentes asisten a los cementerios solo para llevar romerías de amor o ofrendas, en símbolo de agradecimiento a los favores concedidos por los santos en favor de sus seres queridos difuntos. Es por eso que en estos países el pueblo llega el 1 de noviembre a los cementerios con coronas y palmas para adornar las sepulturas y rendir homenaje a los que se fueron de ellos. También la gente en Honduras, Costa Rica y Colombia visitan la iglesia para rezar por los difuntos y pedir por la salud y felicidad de los vivos. En Venezuela, la festividad del Día de los Muertos es casi olvidada y se difiere mucho de las festividades del Día de los Muertos. Los venezolanos toman esta fecha para rendir honor a sus muertos y llevarles flores al cementerio. Se parece bastante mucho a la fiesta de Honduras, Costa Rica y Colombia. No hay ritos importantes en este día en Venezuela, sino ellos pasan un tiempo para recordar a los que se han ido en la privacidad del hogar. También se aprovechan para limpiar y adornar las tumbas en los cementerios. En Estados Unidos es la segunda nación donde podemos encontrar más altares del Día de los Muertos que en México. Eso pasa porque el lugar con mayor número de los mexicanos fuera del territorio nacional, por supuesto, es Estados Unidos de América del Norte. Aquí, sin embargo, la mayor celebración del Día de los Muertos lleva a cabo en la ciudad de Texas y en la ciudad de San Antonio. Una imagen de la festividad en San Antonio se puede ver en la pantalla. Las festividades pasan del 26 de octubre al 3 de noviembre y
tienen lugar varios eventos, por ejemplo, exposición de altares, música viva, desfiles, vendimias culinarias, instalaciones y performances en toda la urbe. Y ahora podemos ver un cortito video sobre la celebración del Día de los Muertos en San Antonio. Sí, y siguiendo con el mundo hispanohablante hay que mencionar las festividades del Día de los Muertos en España y en Barcelona. España es un lugar donde el Día de los Muertos no es fiesta nativa, pues es contagiada de América Latina. Y uno de los mayores festejos tiene lugar en Barcelona, ya que la Asociación Cultural Mexicano-Catalana, esta asociación, aprovecha estas fechas para organizar varios eventos culturales y cada año se lleva a cabo un cabaret mexicano, una fiesta mexicana donde eligen a la mejor Catrina también. Y ahora voy a contarles sobre el Día de los Muertos en países que no hablan español, pues países fuera del mundo hispanohablante. Y el primer país es Haití. Los haitanos, siguiendo la tradición católica, celebran el 2 de noviembre, así llamada celebración Fête Gede o Día de Todos los Santos, donde asisten a los cementerios para visitar los restos de sus seres queridos y a llevarles ofrendas que constan de café, ron, pan, cacahuetes o maíz, además de las flores. Lo que hace especial su fiesta es que en los panteones se realizan rituales sagrados, como podemos ver en la pantalla. Estos rituales sagrados mezclando las tradiciones católicas con el vudú, en donde las personas hablan con sus muertos como si estos pudieran escucharlos, mientras un mambo o sacerdotista, como se llaman, sacrifica animales de proteger a los creyentes de los malos espíritus y predice los acontecimientos del año siguiente. En China, es un país asiático, también tiene una celebración dedicada a la memoria de sus muertos, a la que conocen como Qingming o Día de Muertos, Día de Tumbas. Durante esta festividad, que se realiza el 4 o 5 de abril, que no es habitual para Día de los Muertos, que se celebra en noviembre tradicionalmente en otros países, ¿sí? La festividad en China puede extenderse hasta un mes, pues todo el mes de abril, y los descendientes visitan las tumbas de sus familiares fallecidos, las arreglan, las limpian para celebrar en torno suyo. Para los chinos es un día brillante y resplandeciente, por lo que después de colocar veladoras y remarcar las inscripciones, se reúnen en familia a comer, a rezar y jugar para rendir homenaje a sus muertos. Tailandia tiene una tradición que se llama Pitthakon,
se puede que yo lo leo de manera inadecuada, pero Pitacón se llama. Es una procesión tailandesa que se celebra durante el primer día de las fiestas budistas, que puede ser en mayo, junio o julio. También se difiere mucho de la tradición clásica del Día de los Difuntos en noviembre. La celebración en Tailandia dura 3 días, en los que los jóvenes salen disfrazados con máscaras de demonios para jugarle bromas a la gente que marcha con antorchas hacia el templo Wat Pachai, donde los monjes recitan al pueblo la última reencarnación de Buda. En este festival, las calles se llenan de música y mucho ruido, ya que según la creencia popular de esa forma es como los espíritus de sus muertos despertarán para unirse a la fiesta. En India, en un país más, la gente recuerda y honra a sus familiares fallecidos el día de Mahalaya Amavasya, que también marca el comienzo de un año lleno de paz, pues no es solo el Día de los Muertos, pero también el buen empiezo de un año. En esta ceremonia que adora a los muertos, las personas rezan para que la diosa Durga ahuyente a los demonios y también le piden por la paz de las almas de los difuntos que según la creencia bajan al mundo de los mortales para visitar las casas de sus descendientes. La festividad cambia de fecha año con año, ya que se lleva a cabo durante la primer luna nueva de septiembre. Pues eso es muy interesante, ¿sí? Y el último país sobre que yo quisiera decir es el Japón. En el país del sol naciente, como llamamos Japón, se celebra una fiesta que se llama el Obon, que es una festividad religiosa, también como en Colombia o Venezuela, por ejemplo, en la que se honra a los espíritus de los antepasados fallecidos. Los japoneses recuerdan a sus muertos durante 3 días con danzas, música y desfiles. En esos días, las personas conviven en actividades al aire libre, como lanzar globos de cantoya a un río para guiar a los espíritus a otro mundo. También se reúnen para cantar, bailar y comer hasta el tercer día, o que se llama también el Gozan no Okuribi, que según la creencia es cuando los espíritus de los difuntos regresan al otro mundo. Pues así se pasa el Día de los Muertos o las festividades y fiestas parecidos al Día de los Muertos que conmemoran los difuntos en unos países del mundo. Se puede contar sobre todos los países que celebran esta fiesta, este día, pero así pasa en estos países. Pues ahora doy la palabra a Anastasia Alexandra, que va a contarles cómo va a pasar el Día de los Muertos este año. Pues muchísimas gracias. Entonces, todos sabemos que el año 2020 es el año de la pandemia en todo el mundo. Y pues la pandemia del coronavirus también afectó a México como a todo el mundo. Y ante el aumento de contagios de COVID-19 en diferentes estados mexicanos, autoridades estatales han decidido cancelar las celebraciones de Día de Muertos que tendencialmente se realizan. En otras partes serán de forma virtual. Viajeros de México Mágico han organizado un evento a través de Facebook en donde convocan a propios y a extraños a celebrar el Día de Muertos el próximo sábado 31 de octubre a partir de la 1 de la tarde. Y pues también cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea, UNESCO, declaró en 2008 esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su importancia y significado
En tanto, se trata de una expresión tradicional, contemporánea y viviente, a un mismo tiempo integradora, representativa y comunitaria. Pues el Día de Muertos se considera una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. Y para finalizar nuestra actividad, nos gustaría poner un dibujo animado corto, un cortometraje, y pues vamos a verlo. Pues es todo lo que queríamos hablarles sobre el Día de Muertos y el Día de los Muertos. Pues el significado más importante de esta fiesta es la memoria, es el recuerdo de sus seres queridos fallecidos. Bueno, muchísimas gracias a todos. No sé si hay algunas preguntas o comentarios o algo, chicos. Bueno, parece que no, entonces, si hay algún comentario o duda, pueden escribirnos aquí, por ejemplo, en nuestro equipo. Y quería decirles muchísimas gracias por asistir a nuestra actividad. Y bueno, espero que hayan disfrutado y que hayan conocido un poco más esta fiesta muy especial
y esta fiesta muy emblemática de México y de Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos y hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. И, пожалуйста, отметьтесь все в форме Google, которую я прислала в чат собрания. А что на по-русски позади? Скажите, пожалуйста, там отметится, то есть то, что мы были, да, на этой паре, правильно? Да. Спасибо большое. Muy buena la presentación, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Por su atención.